Hola, mi nombre es Yesenia Fernández y estudiante del Colegio Universitario de Enfermería Centro Médico de Caracas, y hoy vamos a hablar sobre la revolución, sectores económicos y la industrialización en Venezuela. La revolución industrial fue una serie de transformaciones económicas y sociales con un gran impacto en el desarrollo de la humanidad, dando lugar de origen en Inglaterra para luego extenderse a otros países y dar inicio a lo que se conoce como la industria moderna. Esto desencadenó cambios sin precedentes. Era algo totalmente nuevo para la sociedad y fue algo que innovó, impactó y se extendió por todo el mundo. Esto fue un proceso de producción en bienes de gran cantidad y dando la nueva era de lo que sería utilizar las máquinas y mejorar la productividad en cuanto al trabajo. La revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones, no solo económicas, también están las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que se desarrollaron entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. Esta marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque llegó, innovó y se quedó. Se extendió en todos los ámbitos de la sociedad y formó lo que serían esos grandes avances para lo que es el transporte, la manera en que se podía mejorar la productividad y el aumento de la renta per cápita, que hablaré de ello más adelante. Origen de la revolución industrial. La revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde ésta cumplía con las condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas para desarrollar esta revolución, esta innovación. La máquina a vapor fue la base en la que se asentó esta revolución. Esta máquina fue creada por el escocés James Watt. Todo este desarrollo vino propiciando una consecuencia positiva y fue posible a los elementos que ya existían, que era el carbón o el hierro. Junto a estos elementos estaban otros factores que hicieron posible que la revolución industrial surgiese y se desarrollara en Inglaterra y diera ese cambio trascendente. Vamos a dar un breve concepto de lo que es la renta per cápita. Como lo dije anteriormente, les voy a explicar lo que es la renta per cápita. La renta per cápita, o el PIB, que sería la abreviación de Producto Interior Bruto, es un indicador macroeconómico de la productividad y desarrollo económico de un país. Es decir, este sistema nos entrega una visión respecto al rendimiento y condiciones económicas y sociales que tiene un país. Es decir, nos indica si realmente el país tiene buenas condiciones económicas. Y este proceso se desarrolló en la Revolución Industrial y hoy en día se sigue utilizando ese método. Etapas de la Revolución Industrial. Tras la primera Revolución Industrial, que esta se dio en 1760 a 1840, esta se pudo establecer en etapas sucesivas, dando lugar a otros ámbitos. Esta primera etapa es de la mecanización, en donde, por ejemplo, la máquina a vapor y la energía hidráulica se desarrollaron.
Por otro lado, desde 1850 se produjo en algunos países, sobre todo en los países europeos, el segundo fenómeno conocido como la Segunda Revolución Industrial. Esta revolución tuvo su fin en 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta segunda etapa se basa en la electricidad. En este caso fue la producción en masas y todo lo que corresponde al ámbito de la electricidad. La tercera revolución industrial es un proceso que viene definido por los cambios que se han operado en sectores tan presentes hoy en día que tenemos en nuestra vida cotidiana, tales como las comunicaciones o la energía. Esto fue un proceso multipolar liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Esta tercera etapa va regida por la informática. Esto sería la automatización de la tecnología y la información de las telecomunicaciones. La cuarta etapa es un proceso desarrollado en la tecnología y en el ámbito industrial que está vinculado con las organizaciones de procesos, tratando de incorporarse de partes igual a las tres etapas anteriores. Esto sería la digitalización. Se encarga del internet, la nube, que es aquella parte donde nosotros subimos todo lo que tiene que ver con el internet, la coordinación digital y sistemas robotizados. Causas de la revolución industrial. Entre las causas más relevantes de la primera revolución industrial nos encontramos con las siguientes. Tres causas principales, que fueron las causas políticas, las causas socioeconómicas y las causas geográficas. Las causas políticas, por una parte, influyó mucho lo que fue la revolución burguesa del siglo XVII. Esta había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había lo que sería el absolutismo de esos países europeos, pues. O sea, solamente era el mandato que ellos querían tener. En la causa socioeconómica, por otra parte, Inglaterra disfruta de una situación de abundancia de capitales, dando supremacía comercial. El control del mercado y las colonias dio lugar a un proceso económico que estaba bajo algunos empresarios. Y las causas geográficas, estas están existiendo en determinadas materias primas, están existiendo más materias primas y también facilitó el proceso de la creación de la máquina a vapor gracias al hierro y al carbón, y con esto se pudo. Así como la revolución industrial tuvo sus causas que llevaron a cabo esta revolución, también tiene sus consecuencias, y estas consecuencias están divididas en tres bloques. El primer bloque sería la mecanización del trabajo y grandes fábricas, es decir, la producción de mecanizada generó descenso del trabajo artesanal. Es decir, ya los trabajos que estaban y se realizaban en talleres fueron desplazados por grandes centros fabricales que sustituyeron este ámbito artesanal. Entonces aumentó estos diferentes tipos de producción. El segundo
bloque serían los cambios en la estructura económica y en la social. Con la expansión de las grandes fábricas, de los grandes centros de producción industriales, se creó una nueva clase social llamada el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores se concentraban en espacios grandísimos y rompían con la naturaleza de los trabajadores de las épocas anteriores, es decir, se producía aún mucho más material o lo que fuesen a producir en cuanto a las épocas anteriores, ya que como tenían facilidad por esta nueva... El último punto sería el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Con la revolución industrial hubo un importante flujo de personas que emigraban hacia las ciudades más grandes para trabajar en estas industrias. De momento que fue un fenómeno que se multiplicó posteriormente, al mismo tiempo que la mecanización trabajaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías a esas zonas rurales. Es decir, que estas industrias modificaron la estructura y el tamaño de las ciudades. Seguimos con las características de la revolución industrial. En base a las causas y las consecuencias que hubo con el desarrollo de la revolución industrial, se puede establecer las siguientes características: gran aumento de la población mecanizada, cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedentes, incremento a la productividad gracias al avance tecnológico. Como ya contaban con máquinas que los ayudaban a toda esa ardua actividad que tenían los trabajadores, ya producían aún más cualquier trabajo que tenían, o sea, cualquier función que ellos tuvieran, ya era con mucho más incremento, no era tan poco lo que se producía, porque obviamente teniendo una mano de obra humana era un poco más forzoso el trabajo. Ya teniendo las máquinas era un poco más fácil y se producía aún mucho más. Importantes mejoras en el transporte es otra característica. También tenemos lo que es el fuerte aumento de la población urbana en cuanto a al detrímetro de la población rural, que eso también fue algo que impactó mucho, ya que emigraban a las ciudades más grandes para trabajar, ya que como antes de la revolución industrial solamente satisfacían sus necesidades ellos mismos, en el sentido de que trabajaban más que todo lo que era la artesanía y la textilería, pero de una manera más pequeña, no industrializada, y fue algo que impactó, innovó y creció. También hubo cambios en el ámbito del consumo en cuanto también a los alimentos, porque ya tenían otra visión de sacar más productos que innovaban el mercado. Los inventos más importantes o más relevantes de la revolución industrial fueron la máquina de hilar. Esta se inventó en 1767, la máquina de vapor en 1768, el barco a vapor en 1787, el ferrocarril en 1814, la bicicleta en 1817, la máquina de escribir en 1829. Con todos estos elementos de la revolución industrial, hubo un gran avance y una gran mejora en la humanidad, y también fue un punto muy importante en la reflexión de la historia humana, ya que con esto, es como lo dije anteriormente, mejoró muchísimo la calidad de vida que llevaban esas personas en esa época,
y, y fue un poco como más fácil a la hora de trabajar también, porque más que todo fue creado para eso, para mejorar en cuanto a lo económico, a lo social, para que fuese un poco más fácil. Sectores económicos en el mundo. Los sectores económicos o sectores de producción son las divisiones de esas actividades económicas agrupadas de acuerdo a características comunes. Son conocidas como sectores económicos, sectores productivos o sectores de producción. Simplemente también se pueden conocer como los sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis y el estudio de la producción económica que permanece o se clasifica en actividades económicas de un país y son similares y compiten entre sí, complementando Importancia de los sectores económicos. Es simple. Sin los sectores económicos no hay un bienestar en un país. Sin estas actividades sería imposible abastecer las necesidades básicas de una región y generar los empleos esenciales para desarrollar la economía y ser un país estable y progresivo en cuanto a lo económico. Ese es su gran... Los 5 sectores económicos. Los 3 primeros sectores económicos de producción son los más tradicionales, mientras que los 2 últimos son desarrollados más recientemente y no hay total descenso sobre estos. La siguiente clasificación que veremos serán los sectores económicos aceptados actualmente, que sería el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, el sector cuaternario y el sector quinario. A continuación, en la siguiente lámina, el sector primario. El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con las transformaciones de los recursos naturales en producciones primarios no elaborados, por lo cual los productos primarios son utilizados como materia prima o insumos en las producciones industriales. Esto sería abarcado por la agricultura, la pesca, la minería, la apicultura y la silvicultura. El sector secundario o transformador implica la transformación de los bienes provenientes del sector primario, obteniendo nuevos productos. Abarca también las industrias de bienes de producción, tales como las materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, entre otros. De igual manera, comprende las industrias de bienes de consumo. Este sector abarca lo que es las industrias, la construcción, energía y la artesanía. El sector terciario o de servicio no produce bienes, se dedica a ofrecer servicios a la sociedad en la que se destaca. Este sector influye en el sector del transporte, en el sector de la comunicación, en el sector comercial y en el sector turístico. El sector cuaternario o de información es un sector transversal a los 3 sectores tradicionales que involucran actividades especializadas en investigación, desarrollo, innovación e... El sector quinario es aquel que engloba todas las actividades sin fines de lucro, así como las personas que tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones. Es decir, el sector quinario agrupa todas las entidades o organizaciones que no tienen como objetivo generar ninguna ganancia. Sectores económicos en Venezuela. Venezuela se encuentra dividida
de forma tribásica, es decir, en 3 sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. La economía en Venezuela está orientada a las exportaciones de materias primas. La principal actividad de la economía venezolana es la explotación y refinación del petróleo para las importaciones. La extracción y refinación está a cargo de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela. Actualmente, a nivel mundial, la economía venezolana es la 15ª economía de América Latina con un PIB de 78 millones de dólares, dando lugar a convertirse en el país más pobre del continente latinoamericano después de Nicaragua. Y la industrialización en Venezuela, señalando el periodo de 1950 y 1978, hubo un importante avance en la industrialización, donde el producto manufacturero creció al 7.9% por el promedio anual. Con esto pasamos de estar en el último lugar al primer lugar en términos de producto industrial entre los países medianos de Latinoamérica. Sin embargo, en la década de los 90 empezó un proceso acelerado de desindustrialización. En los años 20 comenzó lo que iba a ser la variable más significativa. Ya en 1929, con la caída de la Bolsa de Valores en New York, cayó también una serie de condiciones necesarias para el funcionamiento de la economía de 1936. El Plan Treintal de 1937 y 1940, el cual constituyen los primeros esfuerzos sistemáticos de la industrialización en el país. El periodo económico de 1950 y 1980 fue la industrialización dirigida por el Estado y fue denominada en la historia latinoamericana como la Edad de Oro en Venezuela. De 1950 a 1959 se alcanzaron unas altas tasas de crecimiento industrial que no iba a ser alcanzadas en ningún otro periodo. Es el comienzo de la agricultura tecnificada. Entre 1950 y 1970 se duplicó la producción de origen vegetal y la de origen animal. Resalta el dinamismo de los cereales, la leche, la carne de aves, el sector pesquero, caña de azúcar y frutas. En 1960 a 1977 se hacen evidentes los problemas derivados de la baja capacidad de absorción del capital acumulado y la fuerte tendencia a especializarse a la producción de bienes no transables. Venezuela fue considerada como la economía más exitosa de Latinoamérica en el periodo de 1920 a 1960, la mayor crecimiento económico hasta los años 80. Sin embargo, se debe advertir que también se evidencia el aumento de unas brechas tecnológicas y la temprana y sucesiva desindustrialización para los niveles de productividad. En conclusión, la revolución industrial fue un proceso de cambios irreversibles para todas las sociedades del mundo, dando lugar a desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. En estos cambios generaron consecuencias positivas en los aspectos sociales y culturales, no solo en el ámbito económico, de manera que hubo un cambio en las condiciones de trabajo en todo el mundo, como parte de la revolución. En la actualidad, las industrializaciones se concentran en áreas bien definidas para poder definir la propiedad de un territorio. Espero le haya gustado la exposición. Muchas gracias.